25 minutos pasaron de las 7 de la tarde, seguimos en Proyecto Propio. Si te gustó esta entrevista, si querés escucharlo nuevamente, www.proyectopropio.com.ar. En el canal de YouTube la vamos a estar subiendo en los próximos días para que vos también las vuelvas a vivir. Pero volvemos al comienzo del programa, la tenemos acá en el estudio, la queremos aprovechar, la queremos disfrutar a Mariela Blanco, que primero estuviste de visita y después te encontraste con una realidad que te pasó por arriba, Mari, ¿es así? Es así, bueno, hablamos de Venezuela, la verdad que podemos hablar de dos lugares en uno, o podemos dividir, si se quiere, esta charla en dos partes. Por un lado tenemos la Venezuela caribeña, tenemos toda la gran sabana, todo lo que es el paisaje, todo lo que es el turismo, que se ve opacada justamente por lo que es la realidad político-económica y social, la crisis social fundamentalmente. Los periódicos hoy de lo que hablan aquí a nivel local es que es insostenible ya la situación en Venezuela, y el puntapié inicial lo da la Asamblea Nacional, que por primera vez en 17 años está en manos de la oposición. Esto es lo que nos da el puntapié, la esperanza, la luz de esperanza para la gente que hoy ya no hace ni falta siquiera como periodista, como entrevistador, tener que ir a algún lugar con un micrófono y disponerse para una entrevista, porque sinceramente necesitan hacer catarsis. La realidad es que donde vos te sientes y tengas un intercambio, digas que sos un hermano latinoamericano, que sos básicamente de Argentina, prácticamente lo que se produce es como una veneración. Mira. De alguna manera ellos como lo que ven es que a partir del cambio de gobierno en Argentina, esa luz de esperanza que ellos quieren que se traslade también. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te cuentan? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención de eso? Lo primero que me llama la atención lo puedo compartir simplemente en una anécdota. A ver. Por ejemplo, para dar cuenta de lo que es la crisis económica, son varias las crisis que hay. La económica lo podemos manifestar en, por ejemplo, el billete más grande de ellos, que es el de 100 bolívares. Sí. Estás comprando un cigarrillo con 100 bolívares. ¿Un cigarrillo nada más? Ni siquiera un paquete, un cigarrillo. Apa. Sueldos. A ver. Un sueldo básico, un sueldo mínimo, podríamos decir, están 9.500 bolívares, lo cual hoy no es ni $10, nada. Son $9 más o menos. Sí. Yo estuve allí en enero y el tipo de cambio, el dólar paralelo, estaba más o menos en 900. Ya para finales de enero se había ido a 1.000 y hoy está, según Dollar Today, 1.145. Trepó ya el paralelo. Para que haya una dimensión, de lo que el dinero es en volumen es mucho y en valor es casi nada. Sobre final de año fue las elecciones donde la Asamblea le gana la oposición, gana la mayoría al chavismo. Sí. Un amigo, un corresponsal que fue a cubrir esa información, mandó fotos. Entonces, ¿cuál era la foto? La foto era la siguiente: él llegó y había cambiado, creo que 150 o 200 euros. Bueno, puso todo el dinero sobre la cama y llenaba casi una maleta de viaje. Claro. Estas chiquitas. La cantidad de billetes era tan grande que parecía un narcotraficante que exactamente, esa es la ilusión óptica. Que estaba lavando dinero, y eran, no sé si 200 euros, por los cuales tenía que pagar el hotel y tenía que moverse y tenía que comer. Pero claro, al no tener esa dimensión, se cambia lo que se cambia cuando uno llega a un lugar. Exactamente, es así tal cual lo está describiendo Ernesto Coco, y me encanta que me pueda seguir porque es un reconocido periodista internacional que has estado muchas veces, sí, incluso entrevistando presidentes, sí, y haciendo toda una cobertura de la crisis venezolana. A mí me tocó quizá verlo de otro lado, pero también poder tener ese termómetro, ¿no?, de lo que te cuenta la gente. Mariela, la falta de medicinas. ¿Qué has pateado? ¿Has pateado las calles de Caracas? Y sí. ¿La gente sigue creyendo en la revolución? ¿La gente cree en la revolución? Porque estos gobiernos populistas que han surgido
en una catarata que, si queremos, viene de Nicaragua, Cuba, que es un poco el emblema, el último bastión comunista, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, hablan de una revolución que ni ellos mismos se la creen. Ya no. ¿Qué revolución? Entonces, los venezolanos que en algún momento apoyaron esa marea roja, los apoyó a Chávez, ¿se la creen hoy o directamente no hablan? La realidad es que Venezuela está dividida. De alguna manera, como acá hablamos de la grieta, sucede allí también que en los barrios, lo que serían como las favelas de Brasil, digamos. El suburbio. Claro, allí tienen, serían las villas miserias. Allí ellos tienen una política de subsidios muy fuerte, ajá, con lo cual serían los únicos que estarían en este momento bancando lo que es la revolución. La gente que vos te encontrás caminando por la calle, en un supermercado, en un taxi o en el aeropuerto, sinceramente es lo que te decía, se te sientan al lado y hacen catarsis, porque lo que les pasa es que están bajando sus persianas, porque para sostener una empresa lo que tienen que hacer directamente, les conviene más cerrar, porque si se les rompe alguna maquinaria, algo, no tienen forma de volver a reponer, no hay repuestos, no hay cauchos para los taxistas, todo está sostenido de una forma como con pinzas. Claro, claro. No están teniendo, lo bueno es que no están teniendo miedo de hablar. Y eso, en minutos, vamos a tener algunos testimonios que pudiste ir recabando allá con la tonada de ellos, ¿no? Con la tonada venezolana, contando qué pasa en Venezuela, cuáles son los problemas que tienen. A mí me impactó uno de los testimonios que después lo vamos a escuchar sobre el aeropuerto, ¿no? Sobre la llegada de aviones, algo que se puede chequear. Sí, el tema es que en el último tiempo todavía se agravó más la situación, desde enero hasta ahora, porque las últimas medidas son todavía tendientes a perjudicar todo lo que es la economía. Se volvió a devaluar un 63% la moneda, y la nafta, que era lo más barato que tenían, que llenar un tanque, por ejemplo, allá era lo que todavía de alguna manera se podía pagar, porque era menos que tomar un café. Hoy hoy aumentó un 6.000%. O sea que pasó de 0,097 el litro, a 6 bolívares. Sigue siendo muy poco, no llega ni a ser $1, pero de cualquier manera para ellos influye mucho, ¿no?, en su economía. Tenemos una pequeña tanda, las noticias en Proyecto Propio, y continúan los testimonios de lo que se vive en Venezuela, con la voz de los protagonistas. La música que forma parte de Proyecto Propio. Quédate con nosotros, llamanos 48199496. Estamos en www.proyectopropio.com.ar. Seguinos en Facebook, en Proyecto Propio Radio, en Twitter, en @proyecto_propio, en Instagram, en @proyecto propio. Y Venezuela nos conmueve. Y Mariela Blanco nos está dando una realidad que no se veía hasta el cambio de gobierno. Tampoco acá en nuestro país se veía que se sufría y se vivía de esa manera. Solamente alguno que viajaba, y tampoco tenía mucha repercusión de lo que estás contando en este momento. Bueno, la última información es que la oposición quiere destituir a Nicolás Maduro y piensa hacerlo antes de este año por 3 vías. A ver. O la presión social para que renuncie, aunque ya dijeron que de ninguna manera va a renunciar, por una enmienda constitucional o por un referendo revocatorio. Bien, ¿y qué vamos a escuchar ahora en los testimonios que nos has traído y nos has brindado? Algunas de las cosas que marcan el día a día de un venezolano, que a la hora de ir a las góndolas, aunque tuviese el poder adquisitivo para hacerlo, realmente los locales parece que estuvieran cerrados, clausurados. Ves góndolas completas vacías, absolutamente vacías, con 2 productos que parecen desmantelados o que hubiese pasado un tsunami. Hay que tener en cuenta que en Venezuela no se produce absolutamente nada. Claro. Nada más que petróleo, claro. Y entonces todo lo que vas a consumir en Venezuela es producto de la importación. Y algo muy interesante para ver, que realmente si te lo cuentan, lo tenés que ver, tenés que estar allá. Las colas, las largas colas cuando dicen, bueno, ¿para qué? Hoy llegó el aceite o hoy tenemos el queso subvencionado. Y nacen incluso guerras de pobres contra pobres. Porque las colas que se generan a veces son de toda la noche, no todo el mundo puede hacerlas, con lo cual nacen los bachaqueros. Y no hay stock para todos los que están esperando. ¿Qué es un bachaquero? Los bachaqueros son los coleros, son aquellos que se dedican a ir a hacer la cola. Hago la fila. Y hay, mira lo que se termina produciendo, hasta nuevos empleos, hasta madres que alquilan, entre comillas, sus bebés para que puedan hacer una cola preferencial. ¿Y qué es lo que surge también? Bueno, un empleo
paralelo, si se quiere, o esto que yo te digo, una guerra de pobres contra pobres, porque después terminan aquellos que hacen las colas, se terminan dedicando a esto por el desempleo que hay, y luego revenden estos productos que consiguieron a 10 veces más. Escuchamos, le damos vía libre a los testimonios. El primer testimonio que vamos a escuchar corresponde a un taxista que trabaja allí en el aeropuerto y nos va a contar, bueno, básicamente algo para poder tener un poco la temperatura de lo que está pasando al día de hoy. Esto es hoy, testimonio de hoy. Seba Mariela, buenas tardes. La situación en el país es preocupante. Acá en el aeropuerto internacional, de 120 a 148 vuelos que teníamos las 24 horas, en este momento están llegando 47 vuelos internacionales y es mínimo el porcentaje de pasajeros. Se podrá imaginar, la situación en el país es caótica. Esto es un termómetro, el aeropuerto internacional. Y bueno, qué ahí, termómetro, ¿no? Ahí clarísimo, bueno, estamos escuchando lo que está pasando, cómo lo viven, porque justamente a ellos les impactó esta suba de las naftas, como estábamos hablando. Imagínate que era lo único todavía, o el medio de subsistencia ideal, te diría, porque lo único que todavía seguía siendo bajo era el precio de las naftas. Pero vamos a escuchar también otro testimonio de esta misma persona hablando de lo que pasa en las góndolas, de alguna manera que estábamos referenciando acá. Las colas en los supermercados se han incrementado vertiginosamente. Ahora tarda más los usuarios en ir a comprar los productos de primera necesidad, 4, 5, 6 horas, y luego de que llegan, entonces le dicen el producto se terminó y ha perdido 4, 5, 6 horas de cola. Demasiado. 6 horas. Es estremecedor. Además hay un punto a tener en cuenta. Hace 3 años que murió Chávez. Sí. Entonces empezó a caer la mala imitación de Maduro, es patética, más allá de todo lo que se puede hacer. Ajá. Y el folclore que se pueda contar. Lo peor de esta situación es que Venezuela está cayendo en picada vertiginosa. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que no se avisora el fondo. Claro. Sigue cayendo y cayendo y cayendo, y en esa caída arrastra a toda una sociedad. Sí. Que va a terminar, y ya lo sigue siendo, que es lo que dice Mariela, es la guerra de pobre contra pobres, donde Chávez de alguna manera siguió a pie juntillas palabras de Rodin, que decía que donde todos piensan igual nadie piensa mucho. Claro. Y a partir de ahí comienza a tejer ese poder y esa gran mentira que es la revolución bolivariana. Eso te iba a marcar, justamente lo que hay allá es lo que de alguna manera se habló acá durante los últimos años, que es el relato. Claro. Idéntico, si se quiere, a lo que estuvimos nosotros teniendo hasta hace poco. Pero los carteles allá, por ejemplo, de propaganda política partidaria, hablan de construir inclusión, hablan de erradicar la pobreza. La imagen de Chávez. La imagen, los ojos de Chávez, como acá tuvimos los de Néstor en algunos puentes, en algunos lugares que uno podía ver. Una copia, te diría, la que tuvimos en Argentina de ese modelo, ¿no? De esa estrategia de campaña. ¿Y la gente se esconde o ya se está empezando a animar a hablar? No, la gente se anima a hablar. Por ahí hay algún temor en cuanto a lo que es la comunicación telefónica. Los funcionarios saben que tienen los teléfonos pinchados, por supuesto, no es en ese nivel, pero sí en el cara a cara, cuando te ven, se acercan. ¿Hay algún otro testimonio Tenemos un testimonio más, vamos a escucharlo y lo comentamos. Bueno, referente al tema de las medicinas, también es caótico el asunto, porque acá no se consiguen medicinas. Venezuela pasó a ser el país de Latinoamérica importador de medicinas, y si la gente trae sus medicinas por el aeropuerto internacional, entonces acá se las quitan o les hacen pagar su impuesto, sabiendo que aquí no se consigue nada. Un poco lo que pasaba con las importaciones, ¿no? Sí, y también vuelve a suceder lo que pasa con los productos alimenticios. Termina pasando que la gente se encuentra en las farmacias buscando el mismo producto, a lo mejor recorren 10, 20 farmacias, se terminan haciendo amigos. Entonces aquel que consigue una medicina, por ejemplo, para la diabetes, porque además son medicinas para nada complejas, para ningún tipo de dolencia mayor, sino para lo de todos los días.
Y terminan avisándose entre ellos. Bueno, mira, acá lo conseguí, o aquel que tiene un pariente residiendo en algún otro país, se las manda, viste como ahora se puede comprar por internet, pero mira el título, por ejemplo, en las droguerías no hay 93 de cada 100 medicinas. Este es un diario opositor, título de un diario opositor. ¿De qué día? Esto es del 31 de enero y dice: el desabastecimiento de medicamentos alcanza 80% en farmacias. Y la situación, como escuchamos recién, se sigue agravando. No sé si quieren compartir el último testimonio que tenemos para compartir. Las clínicas privadas se han convertido ya peor que los seguros sociales. O sea, es tanta la cantidad de gente que los médicos no dan abasto y usted puede durar desde las 7 de la mañana en una clínica por una cortada de un pie hasta las 10, 11 de la noche. El problema de las clínicas, además, ¿no? Cómo se nota. Eduardo, una pregunta, sí. Sí, la pregunta, desde mi punto de vista, con 62 años ya vivido y conocida estas cosas, es en la mesa, a los más jóvenes de la mesa, ¿qué otro final se veía para Venezuela o para Argentina si seguíamos con el mismo rumbo, ¿no? El tema con Venezuela, si bien tiene similitudes sociales y estratégicas muy similares a las implementadas por el matrimonio Kirchner, hay una diferencia que es muy grande, que es que Venezuela tiene producción propia de petróleo. ¿Sumo también algo parecido a Cuba? No, hay una diferencia, porque Cuba no tenía absolutamente nada. De hecho, Venezuela, Chávez, le hizo un oleoducto directo de Caracas a La Habana, donde le manda algo así como 5.000 barriles diarios de crudo. Quizás mi pregunta no es muy concreta. Yo digo la persona que se somete a un régimen para estar mejor, ¿no es cierto? O no le queda más remedio. En Cuba estamos hablando de 50, 60 años de que pasó esto. En Venezuela un poco menos, gracias a Dios. Claro. Pero y en Argentina 12 años. ¿Cuál es la duda de la tendencia de la gente más joven, que ha vivido menos cosas, que ha visto menos cosas, ¿no? ¿Por qué se engancha la gente con esto? María. A mí me gustaría, básicamente, para ir cerrando el tema y en todo caso dejar abierto este debate, porque da para muchísimo, sí. Pero hay unos números que no quiero dejar pasar por alto, que tienen que ver con el salario mínimo que decíamos, que es de 9.500 bolívares. Sí. Yo quiero dejarles la pregunta aquí en la mesa. ¿Cuánto consideran que es la canasta básica de alimentos? Teniendo en cuenta que 9.500 bolívares es lo que se gana por mes. Y 7.000 tiene que ser menos que el sueldo. No es eso. No. Me imagino, el sentido común me dice eso. Es de 80 o 85.000 bolívares. Es decir, que se necesitan 10 sueldos. 10 veces más. Sí. 10 sueldos para poder comer. Para poder comer, ni siquiera para tener también vestimenta, el colegio de los chicos, el alquiler. Y entiendo bien el punto al cual ibas vos. La realidad es que la gente está pensando en armar las valijas e irse. Realmente el descontento es muy grande, porque no se puede sostener ya este nivel de vida. Este tema seguramente vamos a tener que seguir charlando. Muy lindos los testimonios, además, muy explicativos. Y se está sufriendo en Venezuela y hay muchísimas aristas para tocar. Te agradecemos, Mari. Y vos no te vayas, quedate. No, me voy a quedar. Quédate por acá con nosotros. Se queda hasta el final del programa Mariela Blanco.